Bienvenidos a este nuevo video que es la segunda de tres partes de las tres cogniciones, que a su vez es una de tres partes de la obra Las tres manzanas. Muy bien, estamos viendo antropología epistemológica y estructura cognitiva. Este es el segundo video. Si no ha visto el primero, véalo antes. ¿Sí? Vamos a iniciar con un muy breve repaso de lo que vimos en el video anterior. Decíamos que cuando nos preguntamos cómo conocemos, lo primero que nos tenemos que preguntar es qué parte de nosotros conoce y cuáles son las fuentes de datos que tiene. Decíamos que conocemos con la mente y las fuentes de datos son el mundo exterior y le lleva datos a la mente a través de los sentidos. La otra fuente de datos es el interior de nuestro propio cuerpo, que lleva datos a la mente a través de las pulsiones que generan una transformación. Sentimos dentro de nuestro cuerpo los cambios de estructuración, los sentimos, pero además se transforman, ¿sí?, en unas ganas de, en una pulsión, en un patos. ¿Sí? Entonces se presenta un cambio de estructuración y se representa como un impulso a la voluntad. ¿Sí? Y el tercer y último lugar de donde obtiene datos la mente es de la mente misma, ¿sí?, a través de la imaginación. Entonces son tres fuentes y tres canales, cada canal con su fuente, y esto es muy importante porque esto le da estructura a la mente humana. Decíamos que la mente solo conoce a partir de estas tres fuentes y a través de estos tres medios, es decir, los sentidos, las pulsiones y la imaginación, y que esto nos capacita para ver tres dimensiones distintas de la realidad. Podemos ver, decíamos, usando la metáfora del grabado de Escher, ¿sí?, que es lo transparente, lo reflejante y lo opaco, que podemos ver lo que vemos, es decir, el mundo que nos reflejan los sentidos, el mundo tangible, el mundo físico, el mundo concreto, el mundo objetivo, el que estudian las ciencias naturales. Podemos ver también a través de lo que vemos, es decir, nuestras configuraciones, nuestras estructuraciones internas, nuestro patos, nuestras pasiones, nuestros símbolos, nuestra configuración simbólica específica, que es lo que estudian las ciencias sociales, y también podemos ver nuestro propio procesamiento interno, podemos ver en lo que nos vemos, ver nuestras reflexiones mentales, ¿sí?, los procesos subjetivos. Y son entidades físicas, lo verde, entidades simbólicas, el rojo, entidades metafísicas, el dorado. ¿Sí? Continuamos. Decíamos también que vamos a representar estos tres sistemas, ¿sí?, estos tres distintos modos de conocer con tres manzanas, y que cada uno de estos sistemas, ¿sí?, aunque los podemos pensar por separado, en realidad no ocurren por separado, sino que trabajan de manera conjunta, y que eso a lo que nosotros le decimos realidad, ¿sí?, es el área en el que convergen los tres modos de entender, ¿sí? Decíamos que para explicar cómo se sustentan mutuamente estos tres modos de conocer, todas las filosofías, todos los sistemas filosóficos se basan en una de las siguientes tres certezas: la experiencia empírica, el pensamiento o la razón, y el lenguaje o la interacción dialógica. Y que lo correcto sería darle el mismo lugar y la misma importancia a las tres cosas, porque cada uno sostiene a los otros dos. Por eso escribirlo linealmente no sería justo, porque el lenguaje es jerárquico y lineal, y lo que pones primero lo pones como más importante, pero los tres son igual de importantes, ¿sí? Y entonces concluíamos en el primer video que nuestra mente tiene tres fuentes de datos. Cada fuente de datos tiene un proceso neurológico propio, ¿sí? La percepción de datos de fuera es a través del cómputo, la percepción interior es a través de la estructuración de nuestro propio sistema, y la mente, cuando se lee a sí misma, es por percepción de
consonancias de coordinación armónica en los procesos neurológicos. Dijimos que la mente tiene esta estructura triple y una vez que la desarrolla, los tres componentes que la distinguen es la percepción, el lenguaje y el pensamiento. Y que los tres son igual de importantes y se potencian y se complementan mutuamente. Y que juntas estas tres son las certezas últimas, o si se quiere, las certezas primeras, de las que somos capaces. ¿Sí? Ahí fundamos toda nuestra filosofía. Eso fue todo lo que vimos en el video anterior. Vamos a continuar a partir de ahí. ¿Sí? Este caballero que parece como papá de Sean Connery es un neurólogo norteamericano que se llama Carl Pribram. Carl Pribram escribió un libro que se llama Brain and Perception, Cerebro y Percepción, en 1991, que subtitula Holonomía y estructura en el proceso figurativo, y en él postula la teoría del cerebro holográfico, que de acuerdo con la revista Nature es una de las 20 teorías científicas más importantes y relevantes del siglo XX. ¿Sí? ¿Qué es esta teoría tan importante? Espero que ya hayan oído de ella, si no se las platico. En este libro revela el hallazgo, ¿sí?, de cómo descubrió cómo funcionaba la actividad electroquímica del cerebro. Él quería encontrar la manera en la que conocemos esta misma pregunta que nos hacemos, ¿cómo conocemos? Y en su protocolo de investigación fue acotando la pregunta hasta determinar de qué manera y en qué punto se almacenan los recuerdos específicos. Entonces, lo que él quería hacer era encontrar el modo de localizar un recuerdo puntual. Entonces trabajaba con ratoncitos, ¿sí? Les enseñaba a resolver un laberinto y él calculaba la actividad cerebral de los ratones y en qué área del cerebro se había guardado el recuerdo. Y entonces después, como el ratoncito traía el cerebro expuesto, estaba con la cabecita trepanada, entonces le extraía, le pellizcaba y le dañaba un pedacito de cerebro para ver si le podía anular el recuerdo, el aprendizaje recién adquirido de cómo resolver ese laberinto. Cuando escribió sus primeros papers, fue todo un suceso. Se habló mucho en la comunidad científica. De la comunidad científica se empezó a hablar después en las revistas de divulgación científica, y de ahí pasó al ámbito incluso de la literatura y de la ciencia ficción. Incluso se escribieron historias respecto de sus teorías, si sus teorías llegaban a confirmarse. Una de ellas tuvo éxito y llegó incluso a una película de Hollywood que se llama El eterno resplandor de una mente sin recuerdos, protagonizada por Jim Carrey. En ella se supone que estamos en un futuro cercano en donde los logros de Carl Pribram alcanzaron lo que él buscaba y somos capaces de localizar el punto exacto en el cerebro en donde se alberga cada recuerdo, y somos capaces de deshacernos quirúrgicamente de esas neuronas que contienen ese recuerdo específico, ¿sí? En la trama de la película hay alguien que tuvo una relación amorosa muy, muy dolorosa, un romance muy tórrido, y va a la clínica y paga para que le hagan un tratamiento en donde le borren de la memoria el romance que tuvo. Ese es como el asunto detrás de la película, que es el pretexto para introducir esta tecnología. Y digo que es lo que hubiera sido posible si hubiera tenido éxito el estudio de Pribram, pero no fue así. Y ustedes se preguntarán, bueno, si no tuvo éxito, ¿cómo es que es una de las teorías más importantes y más influyentes del siglo XX? Bueno, resulta que no tuvo el éxito que él esperaba, tuvo éxito por donde menos se lo esperaba, no encontró lo que buscaba, encontró algo distinto. El hijo de Carl Pribram, que también se llama Carl Pribram Jr., entró a la universidad a estudiar física, y cuando llegó al tema de los hologramas estaba muy apasionado con el asunto y le platicó a su papá. Los hologramas son una posibilidad tecnológica que aún no se logra del todo
y que se teorizó sobre ellos mucho antes de que fuera físicamente posible hacerlos, ¿sí? Es decir, son de esos pocos avances en la ciencia que no son un descubrimiento por error o por casualidad, sino que de veras es una proyección teórica hacia la posibilidad futura. En una fotografía nosotros grabamos en una placa fotosensible el reflejo de la luz sobre un objeto, pero en un holograma lo que grabamos es el patrón de interferencia de luz sobre la superficie de un objeto, es decir, se pasan distintas ondas lumínicas sobre la superficie y estas ondas lumínicas rebotan en distintas longitudes dependiendo de lo profundo o lo elevado de la superficie, y cuando se cruzan, ¿sí? Generan un patrón de interferencia. Si conseguimos este patrón de interferencia, entonces conseguimos grabar una imagen tridimensional del objeto, no una, aunque se graba en un soporte de 2 dimensiones, es una imagen en 3 dimensiones. Ahora, una de las cosas más interesantes de los hologramas, lo que fascinó a Pribram Jr. y lo que le sirvió a Pribram Sr., al papá, es que los hologramas tienen la peculiaridad de que se llaman así, ¿sí? Porque en cada parte está el todo, ¿sí? Por eso se llaman hologramas, ¿sí? Gramas de grafía, imagen, y holos, que significa todo. Pero esta palabra todo es una palabra en griego que se diferencia de la otra palabra griega que significa todo, que es pan, como en pandemia, pandemonio, panamericano, ¿sí? Ese pan significa el todo en cantidad, ¿sí? Pero holos significa el todo en calidad, cualitativo, es el todo cualitativo. Entonces significa que están todas las cualidades en la imagen. Lo que significa que si tomas un verdadero holograma y lo rompes, en cada parte está el todo, así como se oye de alucinante, ¿sí? Pribram se la pasó despellejando cerebritos de ratón como enamorado, deshojando margaritas por años, y no conseguía extirpar el recuerdo. Sí, le quitaba el pedacito de cerebro al ratón y el ratón se seguía acordando y se seguía acordando, y entonces Pribram ya no sabía qué hacer. Incluso él mismo empezó a burlarse de los hallazgos de su investigación y a decir que parecía que sus experimentos demostraban que el aprendizaje no tenía lugar en el cerebro, ¿sí? Pero cuando escuchó de Carl Pribram Jr., de su hijo, esto de que en cada parte está el todo, ¿sí? Le maravilló, y entonces se dio cuenta que los procesos eh, neuroquímico-fisiológicos que ocurren en el cerebro se pueden expresar perfectamente con las matemáticas con las que se describen los hologramas, y que resulta que cuando una parte del cerebro genera una imagen cerebral, no importa si esta es un sonido, un sabor, una comprensión, una imagen, un contorno, un volumen, ¿sí? Cada que una parte del cerebro consigue elaborar un producto, manda la señal de este producto al cerebro completo, y entonces en el cerebro completo se genera esta entidad virtual que es la mente. La mente está toda en todo el cerebro, en cada parte está el todo, ¿sí? Y esa es la teoría del cerebro holográfico que Pribram propuso, ¿sí? Es difícil entender lo de los hologramas sin ver un holograma, y pues difícilmente les puedo mostrar uno así platicadito, ¿sí? Pero este caballero que ven aquí, Michael J. Feigenbaum, es uno de los arquitectos de la teoría del caos, ¿sí? Y entonces él nos hace ver que estas propiedades matemáticas de que en cada parte esté el todo, también la comparten otras figuras que son mucho más fáciles de entender y de visualizar y de generar que los hologramas. Estamos hablando de los fractales. Un algoritmo es una fórmula, y un algoritmo fractal es la fórmula que describe una curva hecha de réplicas de sí misma, ¿sí? Este hombre, como lo ven, es el clásico científico uh, exótico, podríamos decir, ¿sí?
No sé a quién les recuerda, miren, aquí hay imágenes de Michael J. Feigenbaum en Google, ¿sí? Véanlo bien, ¿a quién les recuerda? Sí, sí, a mí también. Michael J. Feigenbaum trabaja en esto que se le denomina teoría del caos. La teoría del caos es un derivado de las teorías de Einstein. Einstein estaba haciendo un esfuerzo por conciliar la teoría de la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad, que parecen ser contradictorias, y a él no le cabía en la cabeza que pudieran real y auténticamente ser contradictorias. Él decía, debe de haber un modelo matemático que las explique de manera armónica, porque el universo no puede ser desordenado, no puede ser así nomás al capricho. Y hay una frase muy célebre de Einstein, de la que se deriva este impulso a generar la teoría del caos, que es: Dios no juega a los dados con el universo. Esto significa que las cosas no ocurren porque sí, o sin explicación, o sin ningún orden. Hay algún orden ahí en donde nosotros nos parece ver caos. ¿Sí? En la teoría del caos, caos se entiende exactamente al revés que como nosotros usamos la palabra. Nosotros usamos la palabra caos para designar aquello que desordena el orden. Pero en la teoría del caos, el caos es lo que ordena el desorden. Allí donde nosotros vemos desorden, donde no vemos una relación causal clara, donde no vemos unos sistemas que podamos comprender con certeza, ¿sí? En el comportamiento de las multitudes, en la mecánica cuántica, en el clima, ¿sí? Ahí donde nos parece que no hay orden, debe de haber un orden. ¿Sí? Pero ha de ser un orden tan sutil que nosotros no alcanzamos a percibirlo. Michael J. Feigenbaum fue el primero en encontrar unos de estos órdenes sutiles que ordenan lo que parece estar desordenado, y son los fractales. Él se da cuenta de que los fractales son figuras que nos permiten encontrar orden en lo que pareciera que no lo tiene, ¿sí? Este apellido que él tiene en alemán, Feigenbaum, traducido al español significa árbol de higuera, y este dibujo que está delante de él es el fractal de la higuera. Si se fijan, ustedes pueden tomarlo en pequeño o en grande, ¿sí? Y se repite y se repite y se repite, y en cada parte está la estructura completa. Muy bien. Permítanme explicar un poco más este asunto de la fractalidad o los fractales. ¿Cómo es posible que una cosa la hagas cada vez más pequeña y siga teniendo los mismos contenidos, o en grande siga teniendo las mismas estructuras que la parte pequeña? Para esto les voy a poner dos pequeños videos. Les espero que les pongan atención y que les sean de utilidad y de interés. I want to start my story in Germany in 1877, the mathematician named George Cantor. And Cantor decided he was going to take a line and erase the middle third of the line, and then take those two resulting lines and bring them back into the same process, a recursive process. So he starts out with one line, and then two, and then four, and then 16, and so on. And if he does this an infinite number of times, which you can do in mathematics, he ends up with an infinite number of lines, each of which has an infinite number of points in it. So he realized he had a set whose number of elements was larger than infinity. And this blew his mind, literally. He checked in the sanitarium. And when he came out of the sanitarium, he was convinced that he had been put on Earth to found transfinite set theory because the largest set of infinity would be God himself. He was a very religious man. He's a mathematician on a mission. And other mathematicians did the same sort of thing. Swedish mathematician von Koch decided that instead of subtracting lines, he would add them. And so he came up with this beautiful curve. And there's no particular reason why we have to start with this seed shape. We can use any seed shape we like. And I'll rearrange this, and I'll stick this somewhere down there. Okay. And now upon iteration, that seed shape sort of unfolds into a very different looking structure. So these all have the property of self-similarity. The part looks like the whole. It's the same pattern at many different scales. Now, mathematicians thought this was very strange because as you shrink a ruler down, you measure a longer and longer length. And since they went through the iterations an infinite number of times, as the ruler shrinks down to infinity, the length
goes to infinity. This made no sense at all. So they consigned these curves to the back of the math books. They said, these are pathological curves, and we don't have to discuss them. And that worked for 100 years. And then in 1977, Benoit Mandelbrot, a French mathematician, realized that if you do computer graphics and use these shapes he called fractals, you get the shapes of nature. You get the human lungs, you get acacia trees, you get ferns, you get these beautiful natural forms. If you take your thumb and your index finger and look right where they meet, go ahead and do that now, and relax your hand, you'll see a crinkle, and then a wrinkle within the crinkle, and a crinkle within the wrinkle within, right? Your body is covered with fractals. The mathematicians who were saying these are pathological, useless shapes, they were breathing those words with fractal lungs. It's very ironic. And I'll show you a little natural recursion here. Again, we just take these lines and recursively replace them with the whole shape. So here's the second iteration, third, fourth, and so on. So nature has this self-similar structure. Nature uses self-organizing system. En la década de los 80, un informático que trabajaba para la empresa aeronáutica Boeing estaba intentando generar imágenes de los aviones creadas por computador. En Boeing descubrimos un método de crear superficies curvas bastante perfectas y decidí aplicárselo a los aviones. En las imágenes de la publicidad de Boeing aparecían montañas en segundo plano detrás de los aviones, y yo quería poner montes detrás de mi avión, pero no tenía ni conocimientos suficientes de matemáticas ni la más remota idea de cómo hacerlo. Así que lo que querías era algo que, independientemente de lo lejos o cerca que estuvieras, tuviera un aspecto natural, ¿no es así? Sí, eso es. Quería que parecieran reales, que pareciera que uno podía desplazarse por ellas con su cámara de fotos. Aún no existía un algoritmo que lo hiciese, así que yo me puse a inventarlo, a desarrollar un algoritmo que reprodujese las imágenes de las montañas. En aquella época, crear un cilindro virtual ya era una tarea casi imposible. Así que recrear de manera realista el perfil recortado y aleatorio de una cadena montañosa parecía imposible. Pero Loren tuvo una idea inspirada. Coincidió que el libro de Mandelbrot se publicó en aquel momento. Traía ilustraciones de lo que las matemáticas de fractales eran capaces de generar y me dije, si encuentro la manera de implementar esas matemáticas en mi ordenador, ya está, podré crear imágenes de las montañas. Loren se puso a trabajar para dar con la forma de coger las teorías de Mandelbrot sobre el mundo real y aplicarlas en la creación de mundos virtuales. Esta es una sencilla película que hice en 1980. El paisaje lo construí yo a mano, utilizando unos 100 grandes triángulos. Ya, pero no parece muy natural. No, es demasiado piramidal. Pero si cogemos cada uno de esos grandes triángulos y los dividimos en triángulos más pequeños, hasta el punto en que ya los triángulos apenas son perceptibles, Loren había descubierto que se podía valer de la matemática de los fractales para convertir un puñado de triángulos en mundos virtuales muy realistas. ponemos en marcha el proceso fractal e instantáneamente cobra un aspecto natural. De unos 100 triángulos pasamos a 5 millones. Y ya está. Ya podemos saltar desde el acantilado. Parece que es un mundo tridimensional auténtico. Y podemos sobrevolar el paisaje. Sí, tanto si nos alejamos 10 kilómetros como si nos acercamos a 10 centímetros. Todos los detalles son generados automáticamente en solo unos segundos. Es esa cualidad fractal, esa complejidad infinita la que lo consigue. Es lo que yo quería. Sí. Bajo los estándares actuales esta animación puede que no sea muy buena. Pero en los años 80 nadie había imaginado algo así. Si hubieras tenido que hacerlo a mano, cuadro a cuadro, te habría llevado... 100 años. Un siglo. ¿Y cuánto tiempo te llevó generar esto? Unos 15 minutos por cuadro, en un ordenador más lento que mi teléfono móvil. Ese cortometraje cambió para siempre el mundo de la animación y revolucionó Hollywood.
Bueno, los fractales tienen muchos usos actualmente, ¿sí? Por ejemplo, las tipografías de las computadoras antes, si tenías Times New Arial 12 puntos, tenías las de 12 puntos, y si la querías hacer más grande, se pixeleaba, se veía cuadriculadas las inclinaciones o las curvas. Tenías que comprar la del tamaño que querías, 20, 28, la que fuera, ¿sí? Y empezaron a salir unas fuentes que estaban basadas en algoritmos fractales que se llamaban TrueType, ¿sí? Y en la computación se usa mucho, ¿sí? Para poder hacer grandes y pequeñas las imágenes, y esto ha tenido mucha utilidad en los estudios de imagen en medicina. También, por ejemplo, cuando uno hace maquetas, hacer un árbol es muy difícil, pero hay programas generadores que se llaman Landscape Generator, generadores de paisajes, en donde nada más tienen la fórmula fractal de un árbol, ¿sí? Y con esa fórmula hacen todos los árboles que tú quieras y ninguno es igual. Parece como aleatorio, caótico el modo en que se hacen los árboles, pero siguen un patrón los árboles. Si le pides acacias, te hace acacias. Si le pides robles, te hace robles, ¿sí? Entonces, para la animación ha sido un éxito. Por ejemplo, la escena de la estampida del Rey León, o la escena en donde los hunos atacan a Mulan y cae la avalancha, esas están hechas gracias a algoritmos fractales, si no, no se hubieran podido hacer. Las grandes peleas masivas en El Señor de los Anillos o en la Guerra de los Clones están hechas con programas que reproducen fractalmente a los soldados para que se vean miles y miles, ¿sí? Y, por ejemplo, en electrónica, la aplicación que tiene es en hacer antenas cada vez más pequeñas con cada vez mejor recepción. Los fractales sirven de mucho. Les voy a pasar ahorita una serie de imágenes de fractales. Son imágenes hechas únicamente por placer artístico, también para eso sirven los fractales, y ustedes van a empezar a ver como qué son los fractales, y quiero que noten esta cualidad tan orgánica que tienen los fractales. Se ven como cosas naturales, ¿sí? Y incluso a veces se ven como caóticos, como que se desparramó líquido, se fracturó un vidrio, y parece que no tiene orden, sí, pero si te fijas hay un orden en donde en cada parte se replica el todo. Que en cada parte se replica el todo, aunque no lo parezca, sí, es una manera muy eficiente de almacenar datos con una cantidad de compactación, de compresión increíble. Se pueden almacenar muchísimos datos en muy poco espacio. Por ejemplo, el ADN es un fractal. En cada parte de nosotros está el todo. En cada célula de nuestro cuerpo está la información entera. Sí, entonces vamos a ver algunos fractales. El primer fractal que van a ver es el fractal que el mismo Benoit Mandelbrot bautizó como fractal, el primer fractal que se llamó fractal y que se le conoce como el fractal de Mandelbrot. La música de fondo es un 5 adentro de un 5. A ver si lo distinguen. Sí, es ahí una broma fractal. Disfrútenlo. Vamos a ver algunos fractales. Bueno, espero que les haya gustado. Yo creo que descubrieron que era la sinfonía número 5 de Beethoven con el mambo número 5 de Pérez Prado adentro. ¿Sí? Ahora, pensemos en este asunto de la fractalidad. ¿Qué significa la fractalidad en la estructura mental que hemos estado representando con las tres manzanas? Bueno, en
la presentación anterior dijimos que la estructura de la mente es triple, tenemos una estructura triple en la mente. Y ahora viene Karl Pribram y Michael Feigenbaum y nos dicen que la estructura de la mente es holográfica. Entonces es una estructura triple y es una estructura holográfica al mismo tiempo. Es decir, al representarlo con las tres manzanas, diríamos que si nosotros abrimos una manzana, lo que encontraríamos adentro sería otra vez las tres manzanas. Una y otra vez como matruscas rusas triples, estas muñecas rusas en donde hay una dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la manzana verde, que tiene que ver con el conocimiento material, que lo podríamos identificar con las ciencias naturales, que estudian el mundo físico, el mundo que tiene que ver con el comportamiento de la materia. Al interior tiene elementos abstractos, muy abstractos, ¿sí? Que parecería que pertenecen a la manzana dorada. Y eso pues parece desconcertante. Dices, bueno, es que este tipo de conocimiento debería ser concreto. Es que adentro del conocimiento concreto hay los tres tipos de conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, adentro de las ciencias naturales está la tecnología, ¿sí? Que es bien concreta. Está la teoría, que es bien abstracta. Y está la técnica, que es una configuración y un conjunto de procedimientos más sociales, ¿sí? Entonces, técnica, teoría y tecnología serían como las tres manzanas dentro de la manzana verde de la ciencia natural, de la ciencia física, ¿sí? Allá en las ciencias metafísicas o las ciencias humanas, que les decimos, si abrimos la manzana, tendríamos tres manzanas, ¿sí? Una roja, que sería la ética, que tiene que ver con lo social; otra verde, que sería la estética, que tiene que ver con lo material, con lo perceptual; y una dorada, que sería la religión, que tiene que ver con las abstracciones de las abstracciones mismas, ¿sí? Y es una suerte de teoría del todo. Si abriéramos la manzana dorada, adentro de la manzana dorada, si abriéramos la religión, nos daríamos cuenta que todas las religiones adentro tienen dogma, moral y culto, ¿sí? El dogma sería la manzana dorada, la abstracta; la moral, la parte social; y el culto, la parte concreta, visible, tangible, ¿sí? Y así, ad infinitum y ad nauseam, cada que abramos una de las manzanas, adentro tiene tres manzanas. Esta es una suerte de ADN o de huella digital de la estructura psíquica humana, de manera que todos los actos, todos los procesos y todos los productos de la mente humana van a tener estas tres dimensiones siempre. Todos los actos, todos los procesos y todos los productos de la mente humana repiten esta impronta, esta estructura triple. Tienen una dimensión referida a lo sensorial, a lo material, a lo concreto, a lo físico, a lo tangible; una dimensión referida a lo simbólico, a lo lingüístico, a lo social; y una dimensión abstracta, metafísica, referida a lo reflexivo, ¿sí? Entonces, esto se repite una y otra y otra y otra vez, ¿sí? Si comprendemos este asunto de la fractalidad, nos damos cuenta de que la estructura psíquica triple puede encontrarse en cosas que de otro modo nos parecería que son difíciles de sostener como correspondencia, que nos parecería que son niveles o registros muy diversos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo te hablara de los tres estados de los alimentos en cocina, o si te hablara de los tres fundamentos del mercado, o si te hablara de las tres causas del crimen en derecho, sí, parece que son cosas que no tienen que ver, que tiene que ver el derecho con la cocina y con la arquitectura. Sí, parece que son insostenibles las comparaciones entre distintos niveles y distintos registros, pero lo que tienen en común no es que la realidad física tenga esa estructura, sino que la mente que genera la comprensión y el discurso sobre la realidad, ya sea esta física, ya sea esta simbólica, ya sea esta interior o metafísica, la mente es la que tiene esta estructura triple, ¿sí? Entonces, una prueba de ello es que
desde que existe registro de la humanidad, nosotros hemos encontrado esta estructura triple, ¿sí? Lo más probable es que desde antes, que desde que el humano es humano, ¿sí? A la hora de ponerse sensible, ha ido encontrando estos tres elementos que son los elementos de la estructura de su mente y los proyecta en las cosas que va comprendiendo, ¿sí? Pero no tenemos modo de saber si en la prehistoria ya los concebía, ¿sí? Pero desde que hay historia, desde que hay escritura, especialmente una escritura, digamos, más, más avanzada, con más elementos gramaticales que solo simples conteos y enunciaciones, como los primeros escritos, ¿sí? Casi desde que existe escritura, hay registros desde la antigüedad de que los humanos hemos reconocido esta estructura triádica de la mente y la hemos usado para distintas cosas, ¿sí? Les voy a poner una muestra. A continuación voy a pasar una serie de estructuras triádicas que hemos encontrado y las voy a poner en orden cronológico. Pueden ustedes ir viendo las fechas. Y en un homenaje a Douglas Hofstadter y su libro La Eterna Trenza Dorada, la música que van a oír de fondo es una trenza musical que hace Johann Sebastian Bach en su famoso canon por tonos, o también conocido como el canon en perpetuo ascenso. Yo creo que ustedes han visto la escalera en perpetuo ascenso de Escher, y más o menos es esto con música. Es el soundtrack ideal para una escena en donde alguien sube una escalera de caracol que parece no terminar nunca, ¿sí? Pareciera que se le va a acabar el teclado al que está tocando, porque cada vuelta que se le da al tema musical va siendo más alto, pero es una ilusión que se genera a partir de una trenza, ¿sí? Entonces disfruten el canon por tonos de la ofrenda musical de Johann Sebastian Bach y vayan viendo las triadas históricas y cómo se corresponden muy bien a una que tiene que ver con lo material, lo concreto, lo objetivo, una que tiene que ver con lo social, lo simbólico, lo intersubjetivo, y otra que tiene que ver con lo abstracto, lo reflexivo, lo metafísico, lo subjetivo. ¿Sí? Aquí vamos.
Ustedes podrán decir que, sin embargo, no en todas las taxonomías o no en todos los elementos o procesos mentales es clara esta estructura triple, que ustedes han estudiado procesos mentales, ya sea en asuntos de psicología, de psiquiatría, de cognición, de pedagogía, y no todo siempre forma triadas, ¿sí? Hay esquemas que son de 4, de 2, ¿sí? De distintos números al 3. Esto tendría que ver con los intercruzamientos, ¿sí? Es decir, si nosotros entrecruzamos estas categorías, ¿sí? Podrían generar en sus interacciones un aparente nuevo elemento. Y entonces, dependiendo del número de intersecciones entre estos 3 primeros elementos o los elementos que se postulen, puede parecer que son menos de 3 o que son más de 3. Pero la verdad es que siempre estos 3 elementos están presentes. Siempre hay una dimensión física, una dimensión simbólica y una dimensión metafísica, ¿sí? Entonces, lo voy a explicar con ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, el padre Carlos Mongardi Domenicali, ¿sí? Este filósofo maneja un esquema a partir de dualidades, estilo hegeliano, y donde se cruzan los 2 elementos disímbolos, se genera el tercero, tesis, antítesis, síntesis. Entonces, aunque parece que está usando el par, realmente la base es la triada, ¿sí? Otro ejemplo, bueno, sin cruzamientos, los 3 elementos, queda claro que son los 3 elementos. Por ejemplo, en los aspectos que componen al educando, según la SEP, ¿sí? Según la SEP, los educandos, los alumnos, son una entidad biopsicosocial. Bueno, queda clarísimo, ahí están los 3 elementos, ¿sí? Luego, si fueran 4, imagínense el logo de la Mitsubishi, que lo comprimen para que los 3 rombos se toquen en una cuarta área, ¿sí? Entonces, en lo concreto, en lo material, tenemos el saber hacer, en lo social simbólico, el saber convivir, en lo individual abstracto, metafísico, el saber pensar, y donde se cruzan los 3 está el saber ser, ¿sí? Entonces, 3 elementos con un cruzamiento generan 4 categorías. Si fueran los mismos 3 elementos, pero no con una, sino con 2 entrecruzamientos, generarían 5 categorías, como en la pirámide de Maslow, ¿sí? Vemos que abajo están las necesidades físicas, y en lo físico, cuando estás solo, es claro que son físicas, pero por ejemplo, seguridad y estabilidad sigue siendo físico, pero ya tiene un elemento social. Los deseos sociales son puramente sociales, y la autoestima, aunque ya tiene un elemento reflexivo individual interno, está referido al aprecio que se tiene de sí mismo en relación al marco social en donde se está, ¿sí? Entonces vemos cómo a partir de 2 cruzamientos se generan 5 áreas, ¿sí? Con 3 cruzamientos se generan 6 áreas. Un ejemplo son los sombreros para pensar de Edward de Bono, ¿sí? Fíjense en los que quedan puros. El que es verde, solamente verde, es hechos. El que es solamente dorado es creatividad. El que es solamente rojo es emociones. Concuerda a la perfección con lo que estamos postulando, ¿sí? Luego, si por ejemplo con 3 círculos los cruzamos generando 4 intersecciones, esto nos genera 7 áreas, y son, por ejemplo, los 7 saberes de Edgar Morin, ¿sí? Si estas 3 dimensiones las usamos como si fueran planos cartesianos y cruzamos 3 planos cartesianos como los ejes X, Y y Z, esto nos genera 8 sectores, ¿sí? Y equivalen al triagrama Pacua. En el triagrama Pacua vemos que hay 3 líneas. La más cercana al círculo tiene que ver con el cuerpo, con lo material. La segunda tiene que ver con lo social, con la inteligencia, y la más alta tiene que ver con el espíritu. Las líneas corridas son lo masculino, y las escindidas o divididas en 2 son lo femenino, ¿sí? Los triagramas Pacua son muy importantes en las culturas orientales, tanto que incluso en algunas banderas como la de Corea
están presentes los triagramas Pacua, por supuesto sin los colores que estamos agregando aquí, ¿sí? Otro ejemplo es si entrecruzamos en un cuadro de 2 entradas los 3 elementos, como en la metodología de Lonergan, esto nos da 9 categorías, ¿sí? Entonces tenemos percepción, análisis y juicio, pero de cada uno tenemos los 3. Tenemos la percepción de la percepción, el análisis de la percepción, el juicio de la percepción, la percepción de la percepción, la percepción del análisis, la percepción del juicio y así, etcétera, ¿sí? De manera que si ustedes ven, aunque parezca que pueden ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? La base siempre es el 3, ¿sí? Por ejemplo, los mandamientos son 3 y 7. Si yo tuviera, por ejemplo, esta división de 4 elementos y a cada uno de los elementos de 4 lo divido en 2, me daría 8. Si lo divido a cada uno de los 4 en 3, ¿sí? Entonces me va a dar un total de 12. Pero si a cada uno de los 4 lo divido en 4, me daría 16, ¿sí? De manera que sin importar la cantidad, si sabemos qué buscar, podemos encontrar que el elemento que buscamos, ¿sí? Siempre está ahí. La tríada siempre está ahí. Es una estructura mental que se replica fractalmente. Eso es todo.